Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes que están aquí presentes y aquellos que nos están sintonizando en este momento a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos en este momento a orar para entrar en la palabra, el estudio del día de hoy. Padre, te damos las gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por este tiempo bueno que nos permites. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos alabarte y adorarte, Señor, de la forma como verdaderamente tú lo mereces. Gracias por el privilegio de adorarte, gracias por el privilegio de congregarnos, gracias, bendito Dios, por este tiempo y este momento que nos permites. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Aleluya, amén. Les pido que, por favor, vayan al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Dice la palabra del Señor así: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito ¿de qué? De heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Termino con el versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pues aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Aleluya. Quiero tocar con ustedes el tema: el enfoque te ayuda a valorar. El enfoque te ayuda a valorar. Es interesante todas las cosas que el apóstol Pedro está escribiendo o escribió en su carta. Nos está dando varias recomendaciones en cuanto a relación, varias recomendaciones en cuanto a cómo nosotros reaccionamos ante las palabras de otros, las acciones de otros o las situaciones en la vida. Dice que, y antes de decirles eso, esta es la razón por la cual muchas veces personas se encuentran en situaciones donde fácilmente se afectan, donde fácilmente transgiversan, malinterpretan cualquier situación. Estamos viendo aquí que en el versículo 8, por ejemplo, el apóstol está diciendo que seamos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. De espíritu humilde. Y nos da un consejo: no devolviendo ¿qué cosa? Mal por mal, ni tampoco regresando ¿qué cosa? Insulto por insulto. ¿Cuántos pueden decir: Señor, háblame? Dice: o insulto por insulto, sino más bien dice bendiciendo.
Y cuando se los he explicado varias veces, ¿no? Cuando dice bendiciendo, no es que uno solo le dice a una persona te bendigo, sino que bendiciendo tiene que ver con hablar bien. Hablar bien. Si no más bien, en otras palabras, dice hablando bien, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Y luego dice el versículo 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí está la fórmula para ver días buenos y amarla. Y una persona ama la vida y quiere ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Luego salto al versículo 13, dice, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Dice, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Vamos a hacernos varias preguntas antes que les comparta esos 4 principios o 4, sí serían como cuatro principios que nosotros debemos de tomar en cuenta sobre este tema del enfoque te ayuda a valorar. ¿Te has hecho la pregunta alguna vez? ¿Cuánto valoramos la obra de Dios? ¿Cuánto valoramos la obra de Dios? ¿Cuánto valoras la obra de Dios? Y si uno dice, no, yo valoro la obra de Dios, entonces uno puede decir, bueno, valoras la obra de Dios hasta el punto de decir, oye, mi acción, mi actitud, o mi comportamiento o mi manera de actuar o reaccionar puede causar daño a la obra de Dios, por lo tanto me voy a abstener. ¿Cuánto valoramos la obra de Dios? ¿Cuánto valoramos la iglesia? ¿Cuánto valoras lo que has recibido en este lugar? ¿Cuánto valoras tu llamado? Dios te ha llamado, cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. ¿Cuánto valoramos ese llamado? Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice que él tiene que cuidar ese tesoro, eso que se le ha recomendado, eso que se le ha dado. ¿Cuánto valoramos el ministerio? ¿Cuánto valoras la enseñanza y la formación que has recibido? ¿Cuánto valoramos? ¿Cuánto valoras eso? En la vida uno puede pasar o uno va a pasar por diferentes situaciones. Uno va a pasar por problemas, uno va a tener retos, uno va a tener dificultades. La vida así es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vida, por favor, yo quiero aclararles algo. Una vida de victoria, cuando hablamos de que vivimos en victoria, una vida de victoria no significa una vida libre de problemas. Eso no es una vida de victoria. Una vida de victoria significa cualquier problema, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier reto, cualquier dificultad que la vida o las tinieblas nos quieran tirar, salimos vencedores en esa situación. Esa es la vida de victoria. De que independientemente de cuál sea el problema, independientemente de cuál es la dificultad, tú sales adelante, tú sales victorioso, victoriosa. Por eso se llama victoria. Uno tiene una vida de ganador porque está ganando sobre algo. Está obteniendo uno victoria sobre algo. Y quiero que recuerdes eso, que en la vida sí es. Uno va a tener situaciones, uno va a tener problemas, uno va a tener retos, uno va a tener dificultades, uno va a atravesar por adversidades. Eso lo va a tener uno en la vida. Le haya sucedido a uno o no, en algún momento de la vida eso se va a dar, eso va a suceder, eso va a pasar. Situaciones, problemas, retos, dificultades, etcétera, etcétera. Y en cada una de estas situaciones tendremos que tomar una decisión. Diga conmigo, decisión. ¿Cuál es la decisión que debemos de tomar? Ante las situaciones en la vida hay 2 cosas que podemos hacer. Recuerde que en el versículo 13 el apóstol Pedro dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Hay 2 cosas que uno podrá decidir únicamente. Aprendemos
de esa situación y crecemos, o sea, maduramos, esa es una opción. La otra opción es nos amargamos y culpamos a otros desarrollando una mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima. No hay término medio. No hay medio maduro amargado. No hay medio amargado maduro. No hay medio victorioso, medio víctima. O tienes una mentalidad de victorioso o tienes una mentalidad de víctima. Y en la vida, y cuando hablo de la vida me refiero fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, la vida misma. Va a pasar uno por problemas. Se te van a enfrentar retos. Van a venir dificultades. Van a venir situaciones. Y uno tendrá que decidir. ¿Aprendo y maduro en esta situación, en esto que estoy atravesando? ¿O me amargo y busco a quien le echo la culpa? Dice el apóstol, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Y si alguien os hiciera algo malo, dice la palabra, pero aún versículo 14, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. No dice víctimas sois. Dice dichoso sois. ¿Usted se ha fijado que uno usa la palabra cuando a alguien le salió algo bien o le dieron algo o recibió? Ah, qué dichoso que eres. Ah, mira, qué dicha esta la que le pasó a este, qué bueno. Y aquí el apóstol está diciendo, sigan el orden de pensamiento. En el versículo 13 es una pregunta. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Dice, ¿quién les puede hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Pero como la vida es la vida, diga conmigo, la vida es la vida. Pero como la vida es la vida, va a haber sufrimiento. No solamente por causa de injusticia, también por querer uno vivir bajo la justicia. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor de ellos ni os turbéis. ¿Qué marca la diferencia entre gente que no se mueve a pesar de? En este tiempo que hemos atravesado, desde el año 2020, comienzo del 2020 hasta la fecha, ha sido un tiempo de prueba. Ha sido un tiempo de ver cuáles son los órdenes de valores, de cuáles son las prioridades. Mucha gente no sabe y mucha gente dice, gloria a Dios, ya estamos regresando a la normalidad. Nada volverá a ser como antes. Es más, lo que pasó ha sido como un test. Testing, 1, 2, 3. ¿Y quién os podrá hacer daño? Dice, si demostráis tener celo por lo bueno, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Dichosos sois. Noten ustedes algo muy importante en todo esto. Entonces, si solo en la vida hay dos opciones, si usted conoce alguna otra opción que sea de término medio, por favor, comuníquemelo, las voy a evaluar y a ver si las agrego aquí a las notas. Pero por lo general en la vida, esas son las dos opciones. O crece uno y aprende esa situación y uno madura, y aquella situación, por adversa y difícil que sea, le ayudó a uno a madurar. Salió uno más fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salió uno más fuerte, más firme, más establecido. O uno toma la otra opción, que sería la opción de amargarse. Son esto en la vida, son unos injustos, son aquí, son allá, son estos. Y uno toma
¿cómo se dice? La mentalidad de víctima. Y casi siempre que uno tiene mentalidad de víctima, uno anda en cacería de responsables. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la gente que no se mueve a pesar de que las circunstancias, la adversidad, etcétera, etcétera, no le movió a esa persona? ¿Qué es? La respuesta se encuentra en la palabra enfoque. Enfoque. El diccionario define la palabra enfoque como un centro de actividad, un centro de atracción o atención. También define la palabra enfoque como un punto de concentración. También la palabra enfoque es la atención dirigida hacia. Ese es el enfoque. Mi atención está dirigida hacia esto, hacia lo otro. Enfoque, de acuerdo al diccionario, en cuanto a énfasis, tiene un sentido de dirección. El enfoque le da a uno un sentido de dirección. Habla de un estado o condición que permite una percepción o comprensión clara. Vuelvo a leer esa definición para aquellos que toman nota. Enfoque es un estado o condición que permite una percepción o comprensión claras. Eso es enfoque. Una percepción o comprensión clara. También tiene que ver, enfoque tiene que ver ajuste para una visión distinta. También cuando hablamos de ajuste, tiene que ver con el área que puede verse claramente o resolverse en una imagen clara. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de claridad, hablamos de dirección, hablamos de rumbo. Y solo la persona que tiene un enfoque correcto se mantiene. Las demás cosas, por complicadas, por difícil, por duras que sean, son circunstanciales, pero no son el asunto principal. Cuando una persona tiene su enfoque en Dios, la Biblia dice: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Es decir, que tu enfoque, aunque eres terrenal, aunque estás en esta tierra, aunque caminas en esta tierra, tienes que tener un enfoque para que cuando la vida te tira cosas, te mantienes. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Y cuando uno tiene ese enfoque, lo opuesto a enfoque, lo sabemos muy bien, es desenfocarse. En otras palabras, hacer perder el enfoque de una lente o imagen. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos enfocados? Recuerden, les acabo de decir que la razón por la cual una persona en la vida aprende y madura es por su enfoque. Les recomiendo que vean nuevamente, o si tienes alguien que necesita entender algunas cosas, de que le recomiendes aquella predicación donde yo hablo sobre las expectativas que tiene la gente, porque mucha gente se ha desenfocado, se han desviado, se han apartado, se han quitado completamente. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran otras. Como pastor, a través de los años, no necesito ser profeta, no necesito tener nada de eso, pero la vida misma te enseña a leer gente. Y algo que he aprendido de la vida de uno como pastor es que tú eres importante para la gente como pastor siempre y cuando estés llenando sus expectativas. Una vez que ya no llena sus expectativas, no. ¿Tú sabes cuántas veces he escuchado la frase?
ya no se siente lo mismo. ¿Tú sabes cuántas veces he escuchado esa frase? A nivel de iglesia, a nivel de ministerio y a nivel de matrimonios también la he escuchado. Ya no sentimos lo mismo. Que no es otra cosa que una excusa bien pobre, bien barata para decir, es que mis expectativas eran otras. Yo pensaba que iban a hacer esto y aquello y no lo hicieron. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a mantenernos enfocados? Yo no sé si quieres saberlo. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a que, independientemente de lo que nos sucede en la vida, nos mantenemos firmes? Parte de las características de los tiempos del fin que abre el libro de Efesios es: y una vez que hayáis resistido, una vez que haya pasado el día malo, estar firmes. No es de ver aquella antigua película Lo que el viento se llevó. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que uno debe hacer para mantenerse enfocado? Hay algo muy importante, amados, y si lo puede escribir, escríbelo. Hay algo muy importante para uno mantenerse enfocado y es la palabra valorar. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo. En el momento en que una persona deja de valorar, deja de conectarse. Valorar. Es más, todos conocemos la palabra valorar. Cada vez que vamos a comprar algo, ¿qué es lo primero que buscamos? ¿Dónde están las especiales? Obviamente, ¿no? Si eres sabio, pues vas a sacarle provecho a eso. Pero nos va a llamar la atención el valor. Y cuando vemos el valor de aquello y de acuerdo a la mentalidad que uno tenga, si uno ve el valor, ponelo de regreso eso. No se te vaya. A mí yo siempre he querido saber cuánto cuesta un ojo. Porque he escuchado gente que te dice, no se te vaya a quebrar, eso vale un ojo de la cara. Entonces digo yo, ¿cuánto costará el ojo? Para saber más o menos cuánto era el precio de eso. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos enfocados? Valorar. Valorar no es otra cosa que señalar el precio de algo. Recuerda que cuando vamos a comprar, revisamos el valor, cuánto cuesta. Pero hay alguien que anduvo antes de nosotros valorando, poniendo stickers, valorando. ¿Cuánto cuesta eso? Valorar es eso, señalar el precio de algo. Eso es lo que hace que una persona se mantenga. Y no me salgas a mí con el cuento que oraste y Dios te dijo esto. Eso me lo pude haber creído cuando tenía 1 año, 2 años de convertido. Pero es valorar, es señalar el precio de algo. Valorar tiene que ver con esto. Mira estas palabras: reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Lo repito, valorar tiene que ver con reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Yo les podría decir un montón de cosas que tienen que ver con valorar, pero solo vamos a ver 4 rápidamente. No es que solo hayan 4, pueden haber 15, pueden haber 20, pueden haber 50. Yo no tengo ningún problema en compartirles 50. Pero ahí usted agréguele lo demás. Primera de Pedro, en este capítulo 8, en este capítulo 3, perdón, del versículo 8 en adelante, exactamente el versículo 9 dice:
no devolviendo mal por mal. Hay personas que están orando y dicen: Señor, así oran contra otros cristianos, hazme justicia. Hazme justicia, Dios. Mira lo que me han hecho. Han tocado mi manto, Señor. El apóstol dice: no devuelvan mal por mal. Ni tampoco insulto por insulto. ¿Cuántos saben muy bien que el momento que hemos regresado de insulto por insulto, andamos en el 150% en la carne? ¿Aló? Dice que no devolvamos insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, hablando bien, bendiciendo. Y luego dice: porque fuiste llamado. ¿Por qué tenemos que hablar bien? Dice: porque fuiste llamado con el propósito. Uno de los propósitos por el cual Dios nos llamó es para heredar bendición. Aleluya. Amén. Es para heredar bendición. Y luego dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Obviamente de este versículo hay mucho que decir, pero por cuestión de tiempo solo voy a sacar el principio del cual quiero compartir, y no voy tanto a elaborar en estudiar ese versículo completamente. Lo primero es valorar el poder de las palabras. Hay que valorar el poder de las palabras. Tenemos que valorarlas para poder terminar bien. Uno tiene que, de pronto como uno se expresa, si tú, yo les he dado siempre este consejo: si tú escuchas que se está hablando mal de algún pastor, de algún ministro o algo, no entres en la plática. No lo hagas. Porque ese no es nuestro negocio. Siempre que pasa algo dentro del cuerpo de Cristo, lamentablemente los primeros en hablar mal son los mismos cristianos. Hay ministerios, tú los puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en Facebook, lo puedes encontrar en las diferentes plataformas sociales, donde ellos dicen que Dios los ha llamado a descubrir el pecado en las iglesias. Y eso es lo que publican: fulano de tal esto, la fulanita que el pastor este, la pastora aquí, esto y esto ya. ¿Estoy excusando eso? No. Pero en ningún momento he encontrado en la palabra que Dios me ha llamado a meterme en el pecado de los demás. Una cosa es tratar, corregir, hacer ajustes, ayudar a una persona que se quiere dejar ayudar. Pero uno debe de valorar el poder de las palabras. El apóstol dice: queremos amar, les dice: el que quiere amar la vida. El que quiere amar la vida, que la persona dice: ay, cuánto deseo ser feliz. ¿Has conocido a alguien así? Cuánto, yo estoy orando por la felicidad. Yo quiero ser feliz, estoy orando por ser feliz. El apóstol está diciendo: alguien quiere amar la vida y ver días buenos. Dice: sencillo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire que dice: refrene su lengua. La lengua es, le voy a explicar cómo se lo puedo explicar esto. La lengua es como el speaker, ¿cómo se dice? Dios mío, el parlante, el altavoz, es la lengua. Pero el procesador de lo que la lengua está diciendo es la mente, el cerebro. Por eso dice, alguien quiere ver días buenos, tal vez el cerebro está, refrene su lengua. No hable mal. Siempre he creído
para que haya un chisme deben de haber dos. Valorar el poder de las palabras. En Proverbios capítulo 18, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, lo menciono a manera de referencia. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21, con el fruto de su boca. Vamos a ver ahí Proverbios 18, 20 al 21. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Si alguien tiene hambre, puede ponerse a hablar y dice la palabra que va a llenar su estómago. Pero también es bueno incluirle un par de taquitos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Valorar el poder de las palabras. Amén. Amén. Lo segundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque ya voy a lo segundo? Ya aprendieron, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 22 al versículo 25. Acerquémonos con corazón sincero, dice el versículo 22 de Hebreos 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dice aquí la palabra en este versículo que acabamos de leer en el libro de Hebreos. Y vamos a aprender algo muy importante aquí para uno valorar. Tenemos que valorar las palabras. Y lo segundo, debemos de valorar el poder del discernimiento. Aquí hay algo que nos dice la Escritura. Dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con certidumbre de fe. Y en el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Está prohibido para nosotros movernos en la duda. Está prohibido para nosotros ser vacilantes. Dice ahí claramente, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Por eso nos mantenemos firmes. Por eso nos mantenemos sin vacilar. Por eso nos mantenemos creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de lo que la vida le quiera tirar a uno, no se mantiene firme. Porque uno sabe claramente que fiel es el que prometió. Él es fiel. Diga conmigo, Él es fiel. Siempre la sabiduría y el discernimiento serán claves para llegar hasta el final. Mucha gente que por razones en la vida, que cuando les pasan situaciones, ¿no?, atraviesan y se ven perdidos en cosas por falta de discernimiento y sabiduría. El discernimiento es vital, no es opcional. Amén. Es vital, no es algo opcional, es algo vital. Si leemos ese mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, en el versículo 22, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él,
Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y dice el versículo 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y el versículo 24 dice, pensemos en manera de motivarnos. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Este momento es el momento de motivarse el uno al otro, no desanimarse el uno al otro. Momento de motivarse, de causar motivación en la vida de otra persona. Donde dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor. El valor del discernimiento y de la plena confianza. Cuando uno tiene eso, no importa lo que pase en la vida, uno se va a mantener. Y uno va a decir, no, tengo que mantenerme. Aunque siento que uno sabe en oración, cuando uno llega delante de Dios, Señor, tú sabes cómo me siento. Y no solamente cómo me siento, tú sabes lo que siento. Tú sabes lo que estoy pensando. Tú sabes cómo en este momento mi mente está pensando. Pero Señor, decido mantenerme firme. Decido continuar. Decido estar firme porque fiel es el que prometió. Por eso se mantiene firme. Es ahí cuando uno camina por lo que la palabra dice, no por lo que nuestras emociones nos dictan. Amén. Lo tercero lo encontramos en Génesis capítulo 26. Génesis, en el capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 1 al versículo 6. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Mire la situación. Hay hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido. O sea, no había terminado una etapa de hambruna y entró otra. Falta de alimentos, falta de recursos. Dice el versículo 1, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Note dónde Dios le dice a Isaac que se quede. Note dónde Dios le dijo. En la tierra de hambruna. En la tierra de que no se miraban recursos. En la tierra, en el punto en el cual casi nadie lo iba a recomendar. ¿Para qué vas ahí? ¿Para qué estás ahí? Estoy hablando del tema, el enfoque te ayuda a valorar. Y uno tiene que valorar el poder de las palabras. Uno tiene que valorar el poder del discernimiento. Y aquí Dios le está hablando a Isaac. Y le está diciendo Dios, él va a buscar ayuda a otro lado, donde tienen recursos, donde es diferente. Pero Dios le dice, quédate. Y es cuando la obediencia va más allá de que la circunstancia o los sentidos me están dictando. No sé si me explico. A Isaac, las circunstancias le estaban diciendo, hay que irnos para otro lado porque aquí hubo hambre y viene otra hambre más todavía. Y Dios le está diciendo todo eso y dice, daré a tu descendencia, versículo 5 dice, porque Abraham me obedeció. Mire la clave. Y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Se quedó él en esa región. Una región con hambre. Diga conmigo, una región con hambre.
Mire donde Dios le está diciendo que se quede. Y en ese lugar Dios le está diciendo: voy a confirmar contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Contigo lo voy a hacer, le dice. Pero tienes que hacer algo. Así como tu padre fue obediente, tú tienes que ser obediente y te tienes que quedar, no irte. Versículo 12 al 14. Y sembró. Aleluya. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1. Una semilla le producía el 100%. Y el Señor lo bendijo. A veces la oración es: bendíceme, Señor, para sembrar. Es al contrario. Yo sé que en esta parte no hay muchos amenes, glorias a Dios y aleluyas. Pero aquí dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Lo que Isaac estaba haciendo es siendo obediente a la instrucción que escuchó. Sus sentidos le decían otra cosa. Sus sentidos le decían: aquí ya no hay nada. Pero él se quedó, y no solamente se quedó, entró en acción. Diga conmigo fuertemente: entró en acción. Él entró en acción. Él no solamente dijo: bueno, aquí me voy a quedar, pues entonces si Dios me va a bendecir, pues que me bendiga. Y dice que sembró. Eso es lo número 3. El poder de la semilla. El poder de la semilla. Y sembró Isaac en aquella tierra. En aquella tierra. ¿Cuál es esa tierra? La tierra de cual el versículo 1 nos dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. En ese mismo lugar, en esa misma tierra sembró Isaac. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Versículo 13. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Estos son aquellos versículos para aquella gente que confunde humildad con pobreza, que confunden humildad con falta de recursos, que confunden humildad y se ofenden cuando se les dice siembren. ¿Sabe de quién he escuchado yo testimonio? De gente que siembran con un corazón correcto y Dios les bendice de una manera especial. Y llegó a ser, dice, muy poderoso. Todo se libera con una semilla de fe. Hay cosas que uno puede hacer con una semilla de fe, y la semilla es el único camino para que uno pueda romper la maldición de la crisis, la maldición de la pobreza. Porque en nosotros está la unción para activar los Cornelios. ¿Quiénes son los Cornelios? Aquellas personas que tienen un corazón para Dios y que sin estar todavía bajo el conocimiento completo, son dadivosos. Son dos cosas por las cuales Dios se reveló a Cornelio. Mucha gente dice: es que Dios se me reveló por la oración. La oración es poderosa. Claro que es poderosa. Pero en el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10, creo que es, sí, Hechos capítulo 10, el ángel se le revela y le dice: he venido a ti por causa de tus oraciones y tus ofrendas. De acuerdo a la versión que te dice, limosna, donaciones. Pero el ángel le dice: por razón de eso he venido. Por esas dos cosas. El poder de la semilla. Aleluya. La crisis
se derrota con obediencia y generosidad. Cada quien tiene la libertad de poder creer otra cosa. Cada quien tiene la libertad de, ya va otra vez con dinero. Eso es lo que dice la palabra. Se le dio instrucción a Isaac. Isaac obedeció. Sembró en una tierra que parecía estéril a los ojos de otros. De tal punto que estaba viendo como un éxodo de gente yéndose de esa área. E Isaac iba incluido en ese grupo que se iba a ir. Hasta que Dios le dijo, no. Voy a confirmar la promesa que le hice a tu padre en ti. Y voy a bendecir tu familia. Voy a bendecir tus recursos. Pero quédate en esa tierra. Y Isaac se queda en esa tierra. Y él no se queda de brazos cruzados. Él dice, ok, Dios dijo que Dios iba a confirmar algo aquí. Voy a comenzar a sembrar. Y comenzó a sembrar y el hombre cosechó en esa ocasión al 100%. Y Dios lo bendijo. Y no solamente Dios lo bendijo, se enriqueció. Y siguió engrandeciéndose. Y llegó a ser muy poderoso. Fue así. Sembró, comenzó a tener recursos, se hizo rico, se hizo millonario y se convirtió en un billonario. Todo comenzó ¿cómo? ¿Porque se sacó la lotería? No, con una semilla. Puede decir amén si quiere. Amén. Amén, gloria a Dios. Y lo último, para terminar, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 5 al versículo 7. Estamos hablando sobre el tema, el enfoque te ayuda a valorar. Y hemos visto de que debemos, el valorar nos va a ayudar a mantenernos enfocados. Y el valorar nos lleva a valorar el poder de las palabras, a valorar el poder del discernimiento, a valorar el inmenso poder de una semilla. Y lo último lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice de esta manera, adquiere sabiduría. Noten ustedes que no está diciendo ora por sabiduría, dice adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Es decir, que para el rey Salomón, su tutor en esta área de sabiduría fue su padre. Tome nota de lo que acabo de decir, ¿ok? Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones a ella, no la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Versículo 7, lo principal, lo más importante, lo más relevante es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Se lo explico simplemente, de una forma sencilla. El conocimiento científico nos dice que el tomate es una verdura. Siempre ha sido la batalla, la pregunta, ¿el tomate es verdura o fruta? La ciencia nos dice que es verdura. La sabiduría nos da la instrucción de no mezclarla con la ensalada de fruta. Conocimiento, sabiduría. Número 4 es valorar la voz de la sabiduría. Adquirir sabiduría. Uno necesita tener tutores. Uno necesita adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. Tú no te imaginas cuando tú adquieres sabiduría. Dice aquí el versículo 7, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia.
Muy importante. Porque debemos de ser gente que no vive en simpleza ni en falta de sabiduría. Debemos valorar la voz de nuestros mentores, la voz de líderes. Donde con sabiduría nos están guiando en algo. La sabiduría te ayuda a distinguir la diferencia. Dice la palabra claramente, justo le parece a uno algo hasta que viene otro y lo examina. Yo he tenido la costumbre de practicar eso y por eso uno muchas veces incomoda a la gente. Escucha una información, ok, déjame ver. Déjame averiguar, déjame investigar. Déjame hacer mi propio research. Voy a investigar, voy a analizar. Voy a ver el otro lado de la moneda, voy a oír la otra historia. Entonces puedo llegar a conclusiones más claras. Son cosas que el hecho que caminemos en tierra plana no significa que la tierra es plana. Esa es la perspectiva que tenemos, que la tierra la vemos plana, pero la tierra es redonda. La sabiduría, y cuando uno recibe instrucción de una persona que tiene sabiduría, uno recibe la habilidad de destrabarse. Como que la mente de uno en esa área está, no lo había visto así. O no sabía esto. Pero siempre la sabiduría va a incomodar a más de uno, pero la Biblia dice que es lo más importante. Y que hay que adquirirla. Hay que adquirirla. Amén. El enfoque te ayuda a valorar. Dile a alguien, el enfoque te ayuda a valorar. Vamos a llegar hasta acá. Esos son los cuatro puntos principales. Te los repito para los que están tomando nota y para aquellos que tienen una memoria increíble, que no necesitan tomar nota y se van a acordar siempre de esta enseñanza. Los 4 principios son valorar el inmenso poder de las palabras. Valora el poder de las palabras. Lo segundo, valora el poder del discernimiento. Hay que entrar delante de la presencia de Dios sin vacilar. Está prohibido para nosotros dudar. Dile a alguien a tu lado, es prohibido dudar. Tenemos que creer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lo tercero que les dije es el poder de la semilla, el valor inmenso que tiene una semilla. ¿Quiere uno que Dios le bendiga? Uno siembra. Uno siembra. Y esa es la llave para la crisis. La crisis se derrota con obediencia y generosidad. Y lo tercero es valorar la voz de la sabiduría. La Biblia dice que si alguien le pregunta a usted cuál es, después de nuestro Señor Jesucristo, cuál es lo más importante, lo principal en la vida, ¿qué es? Sabiduría. Por eso fue que cuando Salomón se le apareció Dios allá en el monte Gabaón, y Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras y yo te lo daré. Esa es una oferta increíble, poderosa y peligrosísima. Porque si uno no está preparado, puede uno pedir lo equivocado. Y cuando me refiero a lo equivocado es que una vez que se lo dieron a uno, le hubiera dicho esto. ¿A cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia? Se le hubiera dicho esto. Pero ya me lo dieron. Si le hubiera dicho tal y tal cosa, me hubieran dado algo diferente. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Porque él se acordó del consejo de su padre, de su tutor, que le dijo,
lo más importante en la vida, Salomón, no es el oro, no son las riquezas, no son los bienes materiales, no son los logros personales, no es nada de eso. Lo más importante en la vida es sabiduría.